Le aprecio mucho a la ministra Margarita Ríos Farjat que me tome esta llamada telefónica. Ministra, un gusto, un honor poder platicar con usted. Le aprecio la deferencia con MBS Noticias. ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Luis. Encantada de saludarlo. Muchas gracias. Saludo a todo su auditorio con mucho afecto también. Déjeme decirle algo, ministra. No es un cebollazo, no es tampoco coba, pero de todas las cartas que se presentaron, creo que la de ustedes, de las únicas que está escrita más bien en español que en lenguaje jurídico, y de la que es más íntegra, más real, más de cara a lo que está sintiendo y a lo que está pasando. Usted les dice a los legisladores y le dice al pueblo de México: a mí no me interesan los haberes de retiro, lo voy a donar o lo voy a regresar a la tesorería de la Federación. Y habla también del grave problema que se viene, ya no para nosotros, sino para las nuevas generaciones en este país. Cuéntenos un poco qué la lleva a tomar estas decisiones y qué está viendo pues en estas discusiones de una reforma al Poder Judicial que para muchos erosiona al poder mismo. Pues muchas gracias por sus comentarios, de verdad. Pues mire, a mí me parece que lo que digo de las generaciones, quiero comenzar por ahí, lo que estamos viviendo de falta de diálogo, de falta de entendimiento, de falta de una visión respetuosa, institucional, pues va derivando de cosas que las generaciones vamos dejando de hacer por las que siguen. Entonces, si actualmente vivimos esta crisis constitucional, porque a mí me parece que es una crisis donde lo que se encuentra ausente es el diálogo responsable y el análisis profundo de las cosas, yo creo que pues no sé qué va a seguir con las generaciones que sigan. Por lo que vamos a dejar aquí pues es como constancia de falta de institucionalidad en favor de México. Sobre lo que me menciona de la decisión de regresar al haber de retiro, yo ya había anunciado desde una explicación que vi que se encuentra en línea, si no me equivoco, creo que fue el 7 de septiembre, cuando el presidente López Obrador pregunta, a ver, ¿cómo expliquen por qué los ministros ganan más que el titular del Poder Ejecutivo? Entonces yo me di la tarea de grabar un video en respuesta a esa pregunta planteada por el presidente, y fue como una cuestión casi académica, ¿no? Porque es un video largo. Y ahí yo adelanté claramente que esta reforma contenía una provisión, que es la que mencionó mi carta de renuncia, de alterar las condiciones en las que se tenía, de un derecho que ya se tenía otorgado. Es decir, la Constitución, antes de la reforma, establecía un derecho al haber de retiro, junto con otras cosas, la duración en el cargo, la estabilidad y demás, ¿no? Ya se tenía esto. Lo que hace la reforma de septiembre de este año es alterar esas condiciones y condicionarlas. Tendrás el haber de retiro siempre y cuando renuncies, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me pareció que eso es, y quiero usar la palabra con mucho respeto, pero me parece que es una indignidad eso. Claro. que está en la reforma. Bueno, estas son las garantías del cargo. Y quisiera también hablar de la narrativa, de que esas garantías son abusivas, excesivas y que están mal, como está sucediendo en el diálogo político, ¿no? Porque están previstas en las condiciones, en las constituciones, en las leyes y demás, en las condiciones con las cuales se aceptó el cargo. Entonces, siendo que están previstas, decir que un derecho que está previsto es abusivo, injusto y demás, me parece que no abona, lo digo con mucho respeto, que no abona al entendimiento, al diálogo, a la civilidad de los procesos. Y además, creo que no hay que olvidar por qué están previstas ciertas garantías de estabilidad social, así como están previstas ciertas otras garantías para funcionarios públicos en el desempeño de su quehacer. Acaban siendo, aunque sean establecidas para los cargos, pero acaban siendo garantías para la sociedad, para que pueda contar con funcionarios
que puedan tener, o por lo menos tener parámetros objetivos de imparcialidad, de concentración en sus asuntos, de pericia técnica, que puedan sus funcionarios hacer un proyecto de vida mientras hacen el ejercicio del encargo, y que no estén distraídos de ver qué van a hacer el día de mañana. Digo, porque yo como ciudadana no quisiera que, si tengo yo un litigio, pues lo resuelva algún juez que esté pensando que el día de mañana de qué va a vivir su familia. ¿Me explico? Primero, no me parecería justo para el juez, y segundo, me preocuparía si esta condición no pudiera ser utilizada por mi contraparte en un juicio. Creo que es razonable. Entonces, todo esto puesto sobre la canasta. Me llama la atención. decisión de renunciar, claro, a la vez, yo pues la pensé mucho, y de verdad no quisiera que se leyera como una especie de superioridad moral, no, y que restara valor de alguna manera a la decisión de mis compañeros de sí tomar lo que les corresponde. Yo lo hago de verdad muy convencida de esto, es más, hasta con ilusión de donarlo a una causa en la que creo, y que además me ha generado entusiasmo. Y pues mire, créanmelo, pero ya me empezaban a llegar mensajes y notas de asociaciones que están vinculadas con niños, con adolescentes en problemas y demás, ¿no? Entonces, voy a tener tiempo, hay muchos fines de semana de aquí a agosto, para poder ir viendo cómo perfilamos esta otra proyecto individual que sí me hace ilusión continuarlo. Me llaman la atención estos tres conceptos que pone sobre la mesa: la civilidad, el entendimiento, el diálogo, los que deberían de ser pilares de una democracia, de una discusión. Y es que usted, Margarita Ríos Farjat, llega en el 2019 a la Corte, llega después de haber estado como jefa del Servicio de Administración Tributaria, llega propuesta por el mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador, y llega también, pues, de alguna u otra manera ideológicamente afín a un cambio que en ese 2019 se veía, se sentía y se respiraba en todo el país. El cambio que, bueno, pues uno pensaba iba a tener estos conceptos de los cuales hablaba: civilidad, entendimiento y diálogo. A toro pasado, 6 años más tarde, ¿qué pasó? ¿Cómo evalúa esto que se está viviendo, en donde pareciera que la intención es justamente la contraria, ¿no? Veíamos la escena patética del Senado ayer. Pues esto es lo que realmente está ausente: ni civilidad, ni entendimiento, ni diálogo. Y en el país, en esta polarización, pareciera que se está viviendo exactamente lo mismo. A toro pasado, 6 años después de esa gran esperanza de transformación, ¿qué ve usted, Margarita Ríos Farjat? Mire, lo que menciona usted, entre varias otras situaciones, a mí sí le soy muy sincera, me da tristeza. Me da tristeza que logrado un viraje tan importante como el que queríamos, porque su servidora también deseaba un cambio, una transformación. Por algo comenzamos acompañando al gobierno desde antes. Pues estábamos procurando participar en la construcción de los ideales y del Estado de Derecho, que daría cauce a esta transformación y demás, ¿no? Y que, como usted bien dice, estaban soportados en diálogo, entendimiento, reglas. El derecho es para transformar las cosas. Es un conservador, el derecho tiene una esencia conservadora por naturaleza, porque el derecho parte de los pactos, ¿no? Las leyes se hacen a partir de pactos de lo que nos pusimos de acuerdo. Pero la esencia es transformadora, porque la sociedad va cambiando y lo va ajustando. Entonces era que el derecho acompañara los cambios, el derecho como base. Entonces, de alguna manera, ponerlo de lado, a partir de que no se respeten las decisiones, que se cambien de repente sin tomar en cuenta las condiciones previamente dadas, los acuerdos sociales y políticos de la sociedad previamente establecidos, sin cuidar estos detalles, sin lastimar a nadie. Creo que esa conducta pues pudiera estar ausente en estos momentos, lo cual, reitero, me da tristeza, especialmente siendo parte, y eso lo viví y me consta, de un gobierno que en el tiempo que formé parte de él, fui muy feliz porque pude constatar y me permitió trabajar con mucha libertad, con mucha valentía y con mucha determinación
trabajar a partir de estos pilares, ¿no? De entendimiento, de orden. A ver, don Luis, y tengo que decirle, fue muy difícil, a mí me tocó el primer año hacer el viraje en una materia fiscal en donde pues se presentaban muchísimas cuestiones y además constantes desafíos institucionales y hasta personales con tal de mantener un statu quo no único, sino un enorme conjunto de condiciones que fueron, creo, en mi opinión, en gran medida las que llevaron a la sociedad a decir ya fue suficiente. Entonces, eso sí existe, pero eso ya está documentado. Es decir, yo esperaría que en esta etapa del libro que se escribe en esta nueva época de México, pues se basara en la construcción de algo distinto a lo que se encontró cuando llegamos en el primer año, ¿no? Ya. Porque si no, pues me parece una historia trágica para México. Yo fui feliz ahí, yo fui, a pesar de los desafíos, yo creo que los desafíos, si bien son dolorosos, los ataques, las críticas, son dolorosos cuando se presentan, claro. Pero no le niego que en el fondo soy feliz con ellos porque permiten crecer, porque permiten dar fuerza, porque nos permiten ser como esa imagen muy circulada en internet que dice que pues que uno construye castillos con los ladrillos que recibe, ¿no? Creo que incluso fue la historia de la coalición política original dominante que llegó al poder en 2018. Yo esperaría que se retomaran los valores y los faros que se asentaron en ese 2018, que generó toda la expectativa correcta de cómo se iban a hacer las cosas. Me parece que aquí, y habiendo sido de esa parte de esas ideas, me parece que aquí como sociedad mexicana quedamos a deber un poco. ¿Como sociedad? Quedamos a deber y yo creo que aquí le pondría. ¿Por qué? Porque está viéndose en el Estado de Derecho. A final de cuentas está viéndose en la falta de entendimiento y de civilidad por la construcción de mejores condiciones para este país. Claro. A final de cuentas es una sociedad también que está avalando mucha de esta intolerancia, y no solamente en México, en el mundo estamos viendo un crecimiento brutal de la intolerancia, de tendencias totalitaristas, tendencias absolutistas, todo basado en populismo, todo basado pues en un discurso muy de odio, muy de radicalización. Habla usted de la nueva página que se va a escribir en la historia mexicana en este libro de la vida de nuestro país. Y le quiero preguntar qué ve, tomando en cuenta algo que se publica en el Gran Diario de México, en el Universal, hoy, en su primera plana: Fiscalía General de la República investiga a jueces por dar suspensiones contra el Poder Judicial. La fuente, anónima en el Universal, le dice a los compañeros periodistas Daniela Huachafu que no va a haber en este momento jueces que emitan órdenes de aprehensión o que obsequien pues una bala a las investigaciones que podría tener la Fiscalía, pero que será ya hacia el siguiente año, después de que haya nuevos juzgadores, que quizá los nuevos vayan contra los viejos juzgadores por haberse atrevido a conceder amparos contra la reforma judicial, por haberse atrevido a cuestionarla incluso. Tomando esto en cuenta, ¿qué país ve Margarita Ríos Farjat en la próxima página en la historia de este país? Yo creo que, primero, cuando una decisión judicial no nos gusta, hay recursos en contra de esas decisiones. Así es. Yo creo que para eso están previstos los recursos. Optar por otras cuestiones me parece a mí que serían más bien cuando hay una falta flagrante a la ley, no por una interpretación de la ley. Me explico. Si los jueces otorgan o no otorgan suspensiones respecto a B, C o D o tema, no me refiero a nada en específico, pues hay que ver si esas decisiones de los jueces admiten una interpretación que a lo mejor no nos gusta, pero que es viable, ¿no? Que es viable, que no está decidiendo algo de hace 20 años de repente, o está decidiendo sobre la venta de la luna, o cosas así muy extravagantes, ¿no? Que pues podrían dar lugar a investigar qué pasa. Pero por temas de interpretación, por eso las leyes prevén recursos. Yo creo que los recursos deben agotarse en beneficio del Estado de Derecho. Yo creo que hay que cuidar siempre, como Estado, en esta civilidad
que se quiso transformar desde 2018, creo que hay que tener cuidado con no caer en un clima que se sienta persecutorio, porque no es necesario llegar a eso. Creo que el derecho mexicano prevé muchísimas cosas para que lograr que prevalezca lo que es correcto y justo conforme a las reglas que están actualmente en juego. Claro. Pero creo que se prevén los recursos. Entonces yo creo que habría que utilizar las vías institucionales, porque pues si no, lo que está en entredicho es el derecho mismo como forma de solucionar los problemas. Entonces, por ejemplo, y eso me lleva otra vez a la cuestión de la renuncia. Fíjese qué interesante, y por eso las condiciones en las que yo presenté mi escrito. El hecho de exigir que se presenten las renuncias de quienes integramos el máximo tribunal esta semana. ¿Por qué? Porque la reforma establecía que en la fecha de la convocatoria, de la que acaba de servir como base para la creación de estos comités de evaluación, ¿no? Entonces es la fecha prevista por la reforma, de manera indirecta por la Constitución, establecida sujeta a la fecha de la convocatoria. Eso no era necesario de presentar. No tenía por qué ser así, porque quienes integramos la Corte nos vamos hasta el 31 de agosto. Así es. Sin embargo, esta exigencia, lo que crea o hacia dónde va dirigida, es hacia un menoscabo en la imagen de la Corte, porque entonces se genera la impresión, los ministros claudicaron, ya se van, y más se van mañana, porque ya renunciaron, ¿no? Cuando no es correcto. Los ministros que integran la institución de la Corte los iremos el 31 de agosto, salvo que alguno desee renunciar antes y retirarse. Y además, ¿no?, los ¿no? debilita, fuera ¿no? de los términos que exige la reforma. Claro, y los debilita. O sea, quien ve hoy fortalecen decisiones de la Corte, y lo hemos planteado aquí con muchos expertos. Yo quisiera ver quién obsequia ya sea una orden de aprehensión o algún apercibimiento o algo frente a un desacato, que hay varios desacatos en los cuales hoy está desde la Presidencia de la República hasta la Cámara de Diputados. O sea, debilita a la Corte, la pone ahí de ya se van, ya no están. Exactamente, y entonces ha sido pues como un golpe mediático tras otro, lo cual pues sí funciona en una sociedad que no tiene oportunidad o que no desea o que por esa razón no conoce las condiciones de la reforma. Entonces, y que además es una sociedad que en gran medida pues no luce comprometida con sus instituciones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las protestas en Israel por reforma judicial que fue en enero del 2023, si no me equivoco. Sí, que casi tumban a Benjamin Netanyahu en ese momento. ¿Quién sale ahí o quién está en las protestas, en las marchas? La sociedad. Aquí en México, sí, pero es una sociedad que defiende muy penoso que tuvieran que ser los jueces mismos los que salieran a alertar a la sociedad de una reforma que iba a tener impacto en la forma de defender los derechos humanos. Los jueces son expertos en derecho, son peritos. Tenían derecho a una estabilidad de vida, porque ese compromiso lo determinó el Estado mexicano para sí mismo. Un compromiso del Estado mexicano con respecto a sus jueces. Falla el Estado mexicano con ese compromiso. Pero los jueces tienen su conocimiento profundo del derecho. Que hay necesidad de salir como una cuestión de conciencia. Pero es que es ahí donde viene muy diferente. Claro, ahí donde viene ese grave problema. Hay un conocimiento muy profundo del derecho por parte de los jurisconsultos, faltaba menos, pues eso es lo que hacen, a eso han dedicado su vida. Ponemos aquí mucho el ejemplo con todos los expertos, lo pongo con usted también. La ministra Margarita Ríos Farjat está aquí con nosotros en MBS Noticias. Es que si usted y yo vamos a un congreso de nefrología, a menos que usted y yo sepamos algo de riñones, seguramente no vamos a entender absolutamente nada. Y la mayor parte en este país no entiende qué es un juez y qué es un fiscal. Y no entiende qué es un juez de primera instancia, segunda instancia, no entiende la justicia local o la justicia federal, y no es que sean ignorantes, es que no tendrían por qué saberlo, no tendrían por qué conocerlo a fondo con estas discusiones tan abstrusas, tan doctas, tan elevadas que de repente se dan y que han alejado una gran parte de la población. Cuando llega un presidente o una presidenta en este caso y empieza a decir que la culpa de todo son los jueces,
cuando los jueces solamente son los que están manejando un coche que está destartalado, una carcacha que ya no está funcionando y que hay que tratar de mejorar, y dicen que el problema es el piloto, pues la gente lo cree, la gente aplaude, la gente se siente con injusticia. A ese discurso, a esa narrativa, ¿cómo entrarle, ministra? ¿Cómo decirle a la gente la importancia que tiene una autonomía judicial, la importancia que hay en cuanto a una impartición de justicia que sea imparcial? Por default, al 50% de quien esté con un juez, pues le va a caer mal el juez, porque el juez va a fallar a favor de uno o de otro, ¿no? ¿Cómo decir, pues, que el juez está justamente para resolver una controversia, que es necesario en un país con tanta injusticia como México? El discurso contra ustedes fluye y la respuesta de los jueces, de los ministros, del Poder Judicial es muy complicada de entender para el gran público al menos. Pero fíjese que también sobre eso se ha hecho como, se ha generalizado, como un cliché. Sí, ¿Me claro. explico? Entonces, quizá esto genere que la gente, eso fomenta el desinterés de la gente en el quehacer judicial, y al mismo tiempo eso es utilizado con, pues quizá mala fe o perversidad, en generar un clima de desconfianza hacia las autoridades judiciales, ¿no? Porque todo esto también tiene un impacto mediático, ¿no? Tiene un impacto en la narrativa social. Y esto contribuye a debilitar las instituciones. Yo no estoy segura de que todas nuestras decisiones sean, como jueces, difíciles de entender. Sin embargo, lo comprende usted perfectamente, porque por eso, en ese sentido, su servidora siempre se ha dado la tarea de procurar formas de que se conozca mejor nuestro quehacer, de cambiar el lenguaje, pero para eso, por ejemplo, pues suelo hablar con universidades, porque los jueces contratan a personas que tienen título de derecho. Sí, claro. Es decir, son personas que ya fueron educadas por el sistema académico mexicano en materia jurídica. Entonces es difícil que cuando entren a un juzgado se les pida que escriban distinto o que conceptualicen distinto. Creo que esto es más bien una falla sistémica de la educación jurídica en México que debe ser corregida. Por otra parte, estamos en una crisis mundial de comunicación. Todo nos llega, todo acapara nuestra atención. No se comunica en el fondo casi nadie, porque estamos viendo que diálogos están rotos por todas partes. Y entonces el tiempo que se tiene, o el interés que se puede tener de conocer algo importante, pues yo, no, ¿para qué? Una sentencia, ¿para qué una sentencia? La gente puede pensar, pues que hasta qué flojera, cuando pues son historias de vida, muchas veces triste, que de los hechos duros que vive a veces una persona, que se levantó de su dolor, litigó, se enfrentó a cosas y logró decisiones judiciales transformadoras para los demás. La evolución del derecho mexicano no es solamente normativa, las leyes y ya. Es un avance dialógico entre las leyes y las decisiones judiciales, especialmente en una judicatura que ya se va. Entonces, eso debería preocuparnos en el sentido, primero, de por qué. Claro. ¿Y para qué? Se van porque se atribuyen, no sé, corrupción o cosas así como he escuchado. Bueno, hay mecanismos para investigar los casos específicos. Hay centenares de casos en procedimiento. Hay decenas, muchos de asuntos que hemos votado, su servidora como jueza me ha tocado votar recursos del Consejo o ante el Consejo de la Judicatura que confirman sanciones. Claro que existe. Es que ahí existen también estos procedimientos. Ahí está el gran choque. Ahí está el gran choque. O sea, no hay un diálogo profundo. Hay una crisis de comunicación. Bien lo dice Margarita Ríos Farjat. Hay una crisis de comunicación. Tenemos el Golden Fish Generation, 9 segundos promedio de retención de un mensaje. No hay una profundidad, no hay nada. Y pregunta, dice, ¿se van? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué pasa esto? Pues se van por la víscera, se van por la oclocracia, se van por el grito, por la sed de justicia, porque ya no se busca quién la hizo, sino nada más quién la pague.
pero ¿qué viene después? Y cierro preguntándole justamente eso, Margarita Ríos Farjat, ministra, ¿qué viene después? ¿Qué pasará con Margarita Ríos Farjat hacia allá, agosto del 2025, en un país en donde, ojalá nos equivoquemos, pero se me hace que habrá todavía menos comunicación y habrá todavía menos posibilidades de diálogo, de entendimiento y de civilidad? Pues mire, como una persona que gusta el análisis de políticas públicas, Sí. los estudios doctorales van encaminados hacia allá, a partir de instituciones de justicia mexicanas. Yo considero que para que una política tenga éxito verdadero, tiene que estar bien insertada, bien diseñada. Y para que esté bien diseñada, tiene que partir de premisas verdaderas y claras. Sinceridad con la gente, por ejemplo. Ahorita que mencionábamos el tema de corrupción, ¿se va a acabar la corrupción con cambiar a la clase judicial del país, que es la finalidad fáctica de esta reforma? Yo tengo muchas dudas de que nada más por cambiar la clase judicial y quitando los controles y pesos y contrapesos que actualmente están diseñados, ya con eso se acaba la corrupción. Yo creo que esa es una expectativa irrealizable, perversa en términos de la doctrina de políticas públicas, que difícilmente va a pues generar algo positivo, ¿no? Porque hay una expectativa que va a ser irrealizable, que va a tener un costo, porque no se corrige lo que estaba depurando sus excesos, sus errores o lo que sea, pero a partir de conocimientos de cosas. Mucha gente no sabe la cantidad de procedimientos que existen en contra de funcionarios del Poder Judicial, pues que se han alejado del parámetro ético, del parámetro normativo en que deberían de estar. Reitero, eso existe. Desde luego, estamos en el planeta Tierra, ¿no? La humanidad tiene luces y sombras. Existían parámetros. Esos parámetros se desdibujan, se cambian. Se dice que va a ser ahora porque se democratiza. Más allá de si estoy de acuerdo con las virtudes de la democracia, pues yo tampoco estoy segura de ver la democratización, porque las personas o el pueblo participará en todo este proceso en un solo momento, y es en la urna. Hasta ese momento las personas van a ejercer de forma directa la democracia. Sí, claro. Creo que vamos a entrar en un sistema muy distinto. Yo como abogada que cree en las transformaciones sociales, entero, y que eso me inspiró y me sumó a dar lo mejor de mí en el gobierno que inició en 2018. Claro. Es como persona que cree en eso y que quiera a su país, pues yo deseo que al país le vaya bien con este experimento que hará. Pero, pues, como analista de políticas y responsable en la sociedad, como integrante de la Suprema Corte, o poniendo mi experiencia de vida en mi mano como madre de familia, como mexicana, como mujer de mi época, etcétera, pues yo tengo muchas dudas de que se estén poniendo los diseños correctos para los objetivos que se han estado planteando. Y lo que sí veo es una erosión en la legitimidad de las instituciones a partir de adjudicarle conductas genéricas, impropias, a partir de diseñar esquemas como el de la reforma constitucional que dice, bueno, vamos a renunciar esta semana. Ya renunciaron, claudicaron en una sociedad que, por cierto, casi es como control remoto, que le gustaría verlas, ¿para qué renuncia? No hubieran renunciado. Como si fuera una especie de draft deportivo, ¿me explico? Claro. En donde no teníamos más que hacer como ciudadanos, ya se fueron, qué mal, no estuvieron a la altura, o no sé, qué sé yo, con la finalidad que se pretendía con todo esto, ¿no? Cuando en realidad se está esperando las condiciones del encargo, cuando en realidad se está retirando la clase judicial que estaba rindiendo frutos. ¿Qué frutos? Equilibrios, pesos y contrapesos. Claro. Equilibrio de poderes republicanos. Margarita Ríos Farjat, le aprecio mucho que nos regale estos minutos aquí en MBS Al Noticias. contrario, Luis, encantada de platicar con usted y espero pues haber participado en las reflexiones de su auditorio, y en otra ocasión nos veremos. Siempre abierto el micrófono. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, buen día para todos.